Teoría de los marcos relacionales. Muy bien, seguimos con las clases virtuales. Bien. Se puede definir la teoría de los marcos relacionales como una aproximación analítico-funcional al estudio del lenguaje y la cognición, ¿sí? Con personas, digamos, que representan esta corriente: Stephen Hayes, Barnard Holmes y Miguel Rodríguez Valverde en España. ¿Sí? Esperemos que sea realmente su foto. Bien, es una aproximación. Entonces, por analítico funcional, ya la palabra, ¿no? Y ya el término lenguaje y cognición ya nos tienen que hacer pensar que estos señores están yendo por el camino de Tolman. ¿Se acuerdan de Tolman que empieza a ingresar a la caja negra? Bueno, estos ya lo hacen, pero obviamente con una visión conductista. Estos ya son declaradamente personas que se meten a la caja negra. Bien, la TMR, o sea, teoría de los marcos relacionales, constituye una aproximación naturalista, monista, no reduccionista y funcional al estudio del comportamiento complejo humano. ¿Sí? Una aproximación naturalista, o sea, científico, así, del positivismo, ¿se acuerdan? Monista, no reduccionista, y ver sobre todo la parte funcional, que entiende que el comportamiento es relacional como una operante generalizada. Ver que el comportamiento es una operante. ¿Mm? Que existen tipos específicos de comportamiento relacional que se denominan marcos relacionales, que después lo vamos a ver cuántos marcos relacionales hay. Sí, pero de hecho ya tenemos que entender que si el comportamiento, entonces, todo comportamiento desde de estas teorías se ve dentro de lo que se llama un marco. Vamos a ver mejor. Bien, ratifica la importancia de la cognición y el lenguaje humano. ¿Sí? Fíjense, entonces aquí es, como decíamos hace un rato, ya es hablar de cosas muy actuales en el conductismo y sin dejar la visión analítico-comportamental. O sea, sin dejar de la metodología de Skinner hasta cierto punto, pero ¿no? Rompiendo la concreción del análisis skinneriano, sugiriendo la necesidad de revisar muchos aspectos de los conceptos comportamentales. A eso se refiere los marcos relacionales. Fíjense ahí en ese gráfico, el perro no entiende nada. Claro, porque se trata de lenguaje y cognición. El lenguaje y la cognición siempre nos crean un marco. Bien, la TMR toma el concepto más fundamental en psicología conductual de la operante funcional. ¿Sí? Y se plantea la siguiente pregunta: ¿relacionar eventos puede considerarse una conducta operante? A ver, relacionemos eventos. Estoy en mi casa, me levanto, siguiente evento, me ducho, siguiente evento, desayuno, siguiente evento, me termino de listar, siguiente evento, salgo a la calle. Es decir, hay toda una serie de eventos. Suceden. Eso lo hemos visto, eso más o menos lo habíamos visto en la clase anterior. Bien, el análisis conductual existen por lo menos dos filosofías de la ciencia muy diferentes. Veamos, una es la mecanicista asociacionista y otra es la contextualista funcional. La mecanicista nos ve al mundo así como componentes, como ladrillos que se van uniendo partecitas por partecitas y se va construyendo el mundo. En cambio, el contextualista funcional ve la realidad como un todo. Asume que el mundo es un todo donde todos interactúan entre sí. ¿Sí? Es decir, en el mecanicista asociacionista hay una ruptura entre el sujeto y el objeto, mientras que en el contextualista funcional, ¿no?, la verdad es vista pragmáticamente, es decir, el sujeto y el objeto no son dos cosas distintas, sino una unidad. Y esa es la visión de la TMR. Entonces, en la mecanicista asociacionista, las operantes pueden ser construidas a partir de unidades subyacentes, no como un montón de ladrillos. Y la contextualista funcional, que lo asume todo como un todo, asume la realidad del mundo como un todo, incluidos los científicos que estudian esa realidad. El aprendizaje relacional, a ver, lo clave es la relación entre el lenguaje y la cognición. Entonces, un estímulo es definido verbalmente, cuando parte de sus funciones vienen dadas por su participación en un marco relacional. A ver, un estímulo, un partido de fútbol, sí, ya la misma palabra partido de fútbol ya nos crea un marco relacional. Ya sabemos más o menos qué hay ahí. ¿Sí? Bien, más o menos como para que tengamos una idea, pero después lo vamos a ejemplificar mejor.
El pensamiento y el lenguaje tendrían tres propiedades únicas. La vinculación mutua, o sea, los estímulos se conectan bidireccionalmente. O sea, si hay un hijo, es que hay una mamá. ¿Qué es una mamá? Una señora entre 30 y 40, puede ser menos o puede ser más también, con tales características físicas y que reacciona automáticamente cuando le decimos mamá. Vinculación combinatoria es que los estímulos se pueden vincular en diferentes niveles. El gato es un felino, los felinos tienen garras, las garras me asustan, el gato, por tanto, me asusta. ¿Sí? La vinculación combinatoria, que eso también ya lo había hablado Pavlov, ¿se acuerdan? Y que esto se lo llama la relación transitiva. Y la transformación de funciones. Las funciones cambian, los estímulos cambian en su interpretación del contexto. ¿Sí? En el romanticismo, que un hombre llorase podía ser visto como un intelectual sensible. Oh, veo el amanecer y me siento sensible. Pero en nuestro siglo todavía es mal visto, ¿no? Un hombre llorando, pero no lloré, qué clase de hombre sos, ¿no es cierto? Todavía nos decimos esas cosas. Por la transformación de funciones, quizá en 10, 20 años, como que esa cosa cambie, ¿no? Y que sea muy normal, dando por cualquier cosa. Bien, todas estas propiedades juntas para un estímulo dado significan en la idea de marco relacional. ¿Sí? Se pueden combinar estas reglas verbales que gobiernan la conducta. El ejemplo clásico, ¿no es cierto? ¿Acaso eres un gallina, McFly? ¿Y qué hacía McFly? Automáticamente se le cambiaba el marco relacional, ¿no es cierto? Ahora de una persona tranquila hasta pasiva pasaba a ser una persona agresiva, dispuesta a la lucha, a pegarle a este hombre tan simpático, que le decía que era una gallina. Los marcos relacionales se pueden combinar para finalmente generar reglas verbales. A ver, veamos. Las reglas Plians tenemos. Si no comes, te castigo. Aquí las reglas Plians son como una imposición. ¿Sí? Como una imposición, una regla. Si no comes, te castigo. Si no guardan la cuarentena, los multamos. Pero otra cosa son las reglas Tractings. Si comes la comida, se te quitará el hambre y te sentirás mejor, ¿no? Si guardas la cuarentena, vas a estar seguro. Y las reglas Augmentals, me caería bien un multivitamínico. Entonces diríamos, si guardo la cuarentena, ayudo a la sociedad y me ayudo a mí mismo. Es decir, hay una cosa es hacer las cosas por imposición, que son las reglas Plians, otras por obtener una ventaja del momento a corto plazo, las reglas Tratkins, y las Aumentals, que son acumulativas, es decir, que si las vamos haciendo nos van a dar un resultado, una meta a largo plazo. ¿Sí? Bien, veamos. Bueno, por ejemplo, a ver, en nuestra sociedad, ¿sí? Aquí en Latinoamérica, ¿por qué bueno, no solo en Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué tiene que ser verdad que hay que beber alcohol para divertirse? Es decir, ¿hasta qué punto ciertas reglas no han sido dadas por el contexto? Claro, el contexto nos dice, vamos a tomar una cerveza. Sentir más relajado. Seguimiento rígido de reglas Plian. Por ejemplo, si no comes te castigo. Entonces las consecuencias se consiguen por el hecho de cumplirlas. Y las consecuencias las aplica la persona que generó la regla. En cambio, las reglas Trackings, si no comes la comida se te quitará el hambre y te sentirás mejor, son reglas que se asocian directamente a las consecuencias que se obtienen de la comida. Estamos con más detalle. Seguimiento rígido de las Aumentals, este alimento es muy saludable. O sea, acá ya hay un plus. ¿Sí? Aumenta o disminuye la probabilidad de que este estímulo, como consecuencia, influya en la conducta. ¿Sí? Perversiones de las reglas verbales. Por ejemplo, se refiere a cuando nos quedamos sin libreto, cuando no sabemos qué hacer. Entonces nos quedamos paralizados porque por falta de flexibilidad psicológica, lo cual es más funcional. La flexibilidad psicológica, va a recalcar la TMR, es la solución para la mayoría de nuestros problemas. Lenguaje y cognición. Sí, el niño ve un perro, ¿no? Y se asusta. Pero después, la misma palabra perro también lo asusta. ¿Sí? Es decir, esa es la relación entre lenguaje y cognición. Como la palabra perro, ¿sí? Sustituye al perro real. A ver, nos dice acá en azul. Las funciones de la mordedura del perro se han transformado vía relacional o verbal. Esa trampa de vivir en la mente de uno mismo. ¿Sí? Esa es la finalidad de la flexibilidad de la trampa. Entonces se considera el lenguaje como un potencializador o como una presión. Potencializador cuando yo le digo a alguien, vos podés.
No, no, vos podés. Mira, muchas personas han pasado por este problema, muchos lo han superado, vos también lo podés superar. O se convierte en una prisión, ¿sí? Cuando la persona se dice a sí misma, pues yo nunca le diría eso a alguien, no, yo no puedo cambiar. ¿Sí? Cuando la persona se dice, no, yo no puedo cambiar, estoy perdido, ya fui, no, estoy acabado, ese lenguaje se convierte en una prisión, en una condición que le dice, podés. Bien, veamos los diferentes marcos relacionales. Por ejemplo, hay el marco de coordinación, que es para dirigir la atención hacia experiencias similares. Por ejemplo, cuando uno cambia de tema un par de veces, ¿no? Por el marco de coordinación. Cuando cambiamos de tema, es decir, señor, ¿por qué no hizo usted sus tareas? ¿Vio lo que pasó en Francia? ¿No? El marco de coordinación. Es decir, no, nos patean la pelota a otra parte, como se dice popularmente. ¿Sí? Es decir, hay un marco de coordinación para cada cosa. Entonces yo le pregunto a alguien, ¿por qué no hiciste las tareas? Estoy planteando un marco de coordinación y la persona puede plantear otro marco de coordinación, ¿no es cierto? Para zafar. Y eso nos pasa en todas partes, ¿no? Lo que se llama cambiar el tema de conversación. El marco analógico cuando se dirige la atención hacia funciones similares, por ejemplo, mira, acá está el ejemplo este es, cuando no me miras, baja tu ansiedad. ¿El alcohol tiene el mismo efecto de bajar tu ansiedad? En relación al trabajo puede ser. Es decir, hay analogías, existen esas analogías. Otro marco analógico, siempre toda tu vida te rebelaste contra tu padre. ¿Será por eso también que tenés problemas en tu trabajo? ¿Con tu jefe? ¿Entienden? El marco analógico. Lo llevamos a la persona a una cosa analógica para que vaya descubriendo una verdad de sí misma. Porque finalmente la terapia es eso, una búsqueda de una verdad en uno mismo. No es imponerle mi criterio, mis ideas, sino se puede definir también, o una de las tantas definiciones que hay, es que también es una búsqueda de la verdad. Marco jerárquico, ¿no? Acá marco no, es marco jerárquico o marco de jerarquías podría haber sido. Para dirigir la atención hacia un objetivo superior o inferior. ¿Se te ocurre un paso que fuera parte de este objetivo mayor? Por ejemplo. Por ejemplo, una persona que viene que me dice, no, yo no puedo tener muchos amigos, me cuesta. Y digamos que le planteo, ¿y qué harías para poder superar todo esto? ¿Qué se te ocurre? A ver, ¿qué se te ha ocurrido para poder llegar a ese objetivo de tener más amigos? Y la persona nos va a decir, bueno, yo podría tener muchos amigos en Facebook, por dar una idea, ¿sí? Y bueno, tratar después de encontrarme con estas personas, o podría ser más conversador, o podría ayudar más a alguien, ¿no? Entonces va creando toda una jerarquía, ¿no? Y le decimos, ¿cuál es lo más fácil? ¿Con cuál empezarías? ¿Y con cuál terminarías? ¿Ven? Entonces vamos creando un marco jerárquico para que vaya llegando a un objetivo superior o inferior. Y lo que es más, en este simple ejemplo que he dado, la solución la buscó él, ¿sí? Y nosotros solamente trabajamos, en el caso de hacer terapia, como un coach, ¿no es cierto? Bueno, eso más claro, como una persona que motiva, ¿no? El terapeuta motivador que hace que el paciente busque sus soluciones. Bien, marco déctico interpersonal. Por ejemplo, identificar y adoptar el punto de vista de otro individuo. Por ejemplo, en lo espacial. A ver, si en este momento estarías en tu cuarto, ¿cómo te sentirías? Una persona que viene y que me dice, no, me siento inseguro. ¿En dónde te sentís seguro? En tu cuarto. Bien. Entonces, ¿qué tal si imaginás con esos momentos de inseguridad, cuando vas a buscar empleo, por ejemplo, de que estás en tu cuarto? ¿Cómo te sentirías? Eso se llama un marco. Aquí estamos trabajando obviamente con la imaginación. Y el otro, el marco deítico temporal, decirle a la persona, ¿qué pensarías de lo que ha pasado ahora, dentro de 2 horas, el año que viene, dentro de 5 años? ¿Mm? Cuando, por ejemplo, está pasando una crisis vital, sea la que sea, si le decimos, ¿cómo te vas a sentir dentro de un año? Para flexibilizar, fíjense que todas estas preguntas lo que buscan es flexibilizar la cognición del individuo. Marco de referencia temporal, ¿qué pasó antes de la respuesta? ¿Qué estaba pasando junto antes de que te sintieras así? Entonces la persona nos dice, me siento deprimida. Entonces le preguntamos, ¿desde qué momento? Y porque me saqué una mala nota. ¿No? Y antes de esa mala nota, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué estabas haciendo? Y yo pensaba que me iba a ir bien. Mira, pues, entendemos mejor lo que le está pasando. ¿Sí? Y ahí le podremos preguntar, ¿y
y dentro de un momento o para el día de mañana, ¿cómo crees que te vas a sentir? Y tal vez me sienta mejor, nos dije, ¿no? O tal vez peor, pero en base a eso nosotros podemos ir trabajando en flexibilizar sus cogniciones. Marco condicional, para identificar las consecuencias de la respuesta. ¿Qué pasa después de evitar hablar de los recuerdos dolorosos? Ese es el marco, ¿no? Marco condicional, cuando marcamos o establecemos qué condiciones pasan después de cierto suceso. ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa después de la terapia? ¿Cómo te sentís? Uno espera que nos diga, me siento mejor, ¿no es cierto? Si no, me siento mal como terapeuta. Sí, pero es una buena pregunta, ¿no? Es un marco condicional. ¿Y qué pasaría si no venís a tu sesión de terapia? ¿No? Lo más probable, si estamos llevando bien la terapia, es que nos digan, no, la verdad que me sentiría que he perdido algo importante. Bien. Marco de distinción y comparación, para identificar los cambios resultantes de las acciones. Después de drogarte, ¿qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué cambios hay en vos? Y me siento más relajado, me siento más tranquilo, ¿no? Entonces ahí identificamos los cambios. Entonces la pregunta que seguiría, ¿no es cierto? Para no quedarnos colgados, o no dejarlos colgados ustedes, es, che, ¿y siempre necesitas drogarte para estar tranquilo y relajado? ¿No hay otra forma? Por ejemplo, 20 minutos de trote bien, corriendo con todo, ¿no te relajaría? ¿No te haría sentir un poquito mejor? ¿Por qué no lo intentás? O sea, ven que siempre estamos trabajando con la flexibilidad cognitiva y ese, digamos, es uno de los ejes de relacionamiento de la teoría de los marcos relacionales, que además nos sirve para hacer análisis del discurso de la persona, pero que no vamos a llegar a tanto en esta lección. Bien, hemos terminado. Bueno, esa página web ya no existe más porque ahora eCats cobra $10 por mes y desapareció. Acá dice entonces control número 11 para que ustedes con mucha alegría y felicidad realicen estas 5 preguntas y las manden al correo psiconductualupea@gmail.com. Señores,